La canción del día de hoy es Play Hard Day de David Guetta, Akon y Nego. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. Un triángulo ABC es rectángulo y uno de sus ángulos mide 30 grados. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. El triángulo DEF es rectángulo y uno de sus ángulos agudos mide 60 grados. De las siguientes afirmaciones relacionadas con estos triángulos. Primera, deben ser congruentes. Segunda, sus lados son respectivamente proporcionales. Tercera, deben tener sus hipotenusas congruentes. Cuarta, tienen dos ángulos congruentes. Son verdaderas. Entonces vamos a hacer un dibujo de cada uno de esos triángulos. Entonces primero voy a dibujar el triángulo ABC. Entonces como es rectángulo voy a dibujarlo de la siguiente manera. Por acá tiene su ángulo recto. ¿Listo? Y voy a nombrarlo de la siguiente forma. Arranco aquí por esta esquina inferior izquierda y me muevo en dirección de las manecillas del reloj. Entonces ABC. Listo. Y voy a dibujar el otro que es el DF y voy a nombrarlo en el mismo orden que nombré este acá. Entonces arranco por acá D, E y F en dirección de las manecillas del reloj. ¿Listo? En esa orientación. Listo. Ahora voy a poner la información que me dan. Entonces, como este también es rectángulo, voy a ponerle aquí el ángulo recto en D. Listo. Del primero me dicen que uno de sus ángulos mide 30 grados. Como no me dicen cuál es, pues pongamos que es este. 30 grados. Listo. Y yo puedo hallar el otro ángulo, la media del otro ángulo. ¿Por qué? Porque recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo me tiene que dar, bueno, cualquier triángulo, perdón, me tiene que dar 180 grados. Entonces, 30 más 90, que es del recto, me haría 90 más 30, 120 grados. ¿Cuánto me hace falta para completar los 180? 60 grados. Listo. Siempre que podamos sacar información adicional respecto a la que nos dan, es importante hacerlo. Ahora, para el triángulo DF, nos dice que une sus ángulos agudos, ¿listo? Pues como es rectángulo, sus dos ángulos tienen que ser agudos. ¿Por qué? Porque recuerden que agudo es estar entre 0 y 90. ¿Qué pasaría si tuviera dos ángulos rectos? Pues lo que pasaría es que la suma de los ángulos internos me daría 90 más 90, 180, luego el tercer ángulo tiene que valer 0 y no se puede. Entonces siempre que tengan un triángulo rectángulo, los otros dos ángulos tienen que ser obligatoriamente agudos. Entonces pongamos que el 60 está por acá, ¿listo? Lo puedo haber puesto acá, no hay problema, porque como no sé, lo puedo poner en cualquiera de los dos lados, ¿listo? Y nuevamente, como la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo me da 180 grados, entonces sumo 60 más 90, 150. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 180? 30 grados, listo. Entonces, la primera afirmación me dice que deben ser congruentes. Repasemos los criterios de congruencia. Tenemos lado, 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 en el cual los tres lados de este tienen que ser igual a los tres lados de este. ¿Cuál es el problema? Este no lo podemos utilizar porque no conocemos las longitudes de los lados. Listo. Siguiente criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Este tampoco lo podemos utilizar porque no tenemos lados, tampoco nos sirve. Y finalmente tenemos ángulo, lado, ángulo. Pero este tampoco lo podemos utilizar porque no conocemos la longitud de ninguno de los lados. Listo, recuerden que en este criterio que tiene que pasar, lo que tendría que pasar es que este lado fuese igual a este lado, por ejemplo, y que los ángulos que forman ese lado, es decir, este con este y este con este, sean iguales. Respectivamente pasa eso, pero ¿qué pasa? Falta la longitud del lado. Si no conocemos la longitud, no podemos asegurar que son congruentes. Ahora veamos los de semejanza. El primero es ángulo-ángulo. ¿Qué quiere decir? Que si este triángulo de acá tiene dos ángulos iguales a este de acá, son semejantes. Y es justamente lo que pasa. 60 y 60 y 30 y 30. Entonces, estos dos triángulos realmente son semejantes. ¿Listo? No son congruentes, sino que son semejantes. Entonces, automáticamente, esta es falsa. Ahora vamos con la segunda. Me dice que sus lados son respectivamente proporcionales. Justamente, esa es la definición de que dos triángulos o dos figuras en general sean semejantes. ¿Qué significa proporcional? Lo que significa es que si yo tomo este lado de mi triángulo por acá, ¿listo? Y busco cuál sería el lado que le corresponde en la ampliación, si divido la longitud de este lado entre la longitud de este lado, ese resultado es el mismo de tomar, por ejemplo, este lado y dividirlo entre el lado que le tocaría en el de acá. Eso significa que sean proporcionales y puedo hacerlo con el tercer lado. Entonces esta es verdadera. De hecho es la definición de que sean semejantes. Sus lados son respectivamente proporcionales. El tercero me dice que deben tener sus hipotenusas congruentes. Entonces esto es falso. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos podido haber dicho que son congruentes. ¿Por qué? Por el criterio ala, es decir, ángulo lado ángulo, porque si la hipotenusa de este fuera igual a la hipotenusa de este, como este ángulo y este ángulo son iguales y este son iguales, podría decir que los triángulos son congruentes. Sin embargo, como no tengo las longitudes, entonces eso sería falso, ¿listo? Porque si se pasara esto, el triángulo sería congruente y esa opción ya la descartamos, ¿listo? Y la opción 4 me dice que tiene dos ángulos iguales o congruentes. Esta es verdadera, ya vimos que tiene
dos ángulos iguales. De hecho, tiene 3. ¿Listo? ¿Y por qué este criterio es solo ángulo, ángulo y no ángulo, ángulo, ángulo? Pues porque si dos son iguales, por lógica, el tercero tiene que ser igual. ¿Listo? Entonces, esta afirmación es verdadera. Luego, 2 y 4 son verdaderas. Entonces, aquí la respuesta correcta es la opción C. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.